Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos al Chacarero, en este caso otra charla y por la tarde, y hoy no estoy solo otra vez, la voy a recibir a mi compañera Isabel que está del otro lado ahí, primeramente. Isabel, bueno, buenas tardes, con calor aquí en Tandil, por ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ariel? ¿Qué decís? Sí, con muchísimo calor y vamos a seguir con calor. Me dicen que por lo menos hasta el miércoles que viene, pero Bueno, temperaturas muy elevadas. Hasta máximos de aprovechar el tanque 35 australiano, ¿no? grados. Aprovechar el tanque australiano, la pileta, lo que se pueda. Sí, hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Sí. Pero bueno, vamos a hablar de ovino, que la verdad es un tema que no habíamos tratado tanto y hemos convidado a Javier Lauría, él es de Guarino Producciones, es especialista en lo que tiene que ver con ovinos, para que nos cuente un poco cómo está el panorama, Isabel, ¿qué te parece? Le vamos a dar la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Javier? Isabel, qué placer saludarte. Ariel, un gusto. ¿Cómo andan? Gracias por esta invitación. Bueno, acá recibiéndote y esperando que nos cuentes un poco. Hablábamos fuera del micrófono, digo, antiguamente las bajadas eran enormes aquí en la zona, había cabañas. Es por ahí un segmento que ha ido desapareciendo en algunos lugares, pero bueno, que siempre se mantiene, y por eso está bueno saber de parte de un especialista de cómo está el momento y cómo estamos viviendo lo que tiene que ver con ovejas. Efectivamente, como decías, hace muchos años, estamos hablando años 60, años 70, por ahí, estamos hablando de un stock de, diría, 4 veces más de lo que hay hoy en día reportado oficialmente. Estamos hablando hoy día unas 15 millones de cabezas, mientras que los países referentes, como por ejemplo Australia, tienen 60, 70 millones de cabezas, bastante más, y por eso son quienes trabajan de punta. Australia y Nueva Zelanda son como los dos grandes referentes que, si miramos un poco, están 20 años de diferencia respecto de cómo estamos nosotros. O sea, están muy avanzados y por eso la mira está permanentemente allá, y también en Uruguay, que están 5 o 10 años más adelantados en cuanto a tecnología, en cuanto a la forma de trabajo, en cuanto a optimizar las producciones. En nuestro país hay como dos zonas, básicamente. La zona patagónica, que es la que divide el río Colorado o la barrera sanitaria, y la zona del resto del país, que es centro-norte, se le llama, desde el punto de vista de los ovinos, como se ve. Y la zona patagónica tiene dos producciones, lana y carne, apuntados específicamente, si hablamos las dos razas más numerosas, son merino y corriel. Después uno tiene también para hablar del duni merino, que está creciendo, es una raza doble propósito, que es básicamente lana merino con una buena conformación carnicera. Otra que también se ve mucho es MPM, que es merino multipropósito, y justamente también es doble propósito. Y después, si uno mira en el resto de nuestro país, del centro norte, ya empieza a hablar de varias razas más, como para hacer un paneo general. Cuando hablamos de varias razas más, estamos hablando, por ejemplo, razas como Hampshire, que es la tercera más numerosa, Texel, aparece por ahí también dos de las que se están viendo ahora, que son cero lana o muy poca lana, son Dorper y Santa Inés, como para nombrar algunas. Después aparece también un Paul Dorset por ahí, Corriel es una histórica específica, también. ¿no? Claro, Lincoln es una que se veía en Tandil, en Ayacucho, en toda esa zona, pero ahora no se ve tanto, es más bien tradicional, porque ya no les rinde tanto trabajar con esas razas. Están buscando razas que sean óptimas desde el punto de vista de crecimiento, precocidad a la hora de desarrollar, o que tengan un buen desarrollo para cordero pesado. Cada uno va viendo en función de las condiciones que tiene la raza más adecuada. Hay un término. Bueno, a ver, ahora te freno un poquito ahí, digo. Dale, vengo con todo. Y de paso tomás un mate, digo, todo esto tiene que ver, ¿no?, con cómo ha mutado el biotipo. Digo, si uno se va a los bovinos, antes el animal era más petizo, con menos despegue, no sé, el Hereford tenía la cara blanca, han ido buscando genéticamente que tenga el ojo manchado por el tema del cáncer de ojo. En la oveja estimo que también se busca por ahí que tenga la cara más pelada para tratar que no tener que deshojar tanto, el tema de la cascarria, digo, que sea más también más carnicero, más allá de la lana, digo, se va buscando, ¿no? Exactamente, se va apuntando. Hay regiones que, por ejemplo, por una cuestión de humedad del suelo, tienen que buscar animales que no sean propensos al pietín. Y hay otras regiones que no tienen directamente esa necesidad, por lo cual se van adaptando según las zonas. Hay un término que se usa mucho que es ¿cuál es la raza perfecta? Y en realidad no es que hay una perfecta, sino la más adecuada o la más perfecta para la zona en que uno se encuentra. Claro.
Ujú. ¿Isa? Javier, con respecto a lo que es el negocio, ¿cuáles son las condiciones? ¿Qué es lo que hace que no podamos ser grandes productores de ovinos, justamente, cuando hay un doble propósito como es la carne y la lana? Y sobre todo esto mirado en provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que pasó? El negocio, por un lado, hace un par de años la lana estaba casi el doble de lo que se paga ahora. Una pregunta clásica que se hace es cuánto vale la lana, y la lana depende de la finura, el rinde, también el momento del mercado. El mercado formador de precio de lanas es Australia, es el que se mira. Si Australia decae, el resto del mundo decae, o Uruguay y Argentina son uno de los principales perjudicados. La lana está, los grandes compradores son Europa, China, Japón, India y Australasia, que es Australia, o sea, toda la zona sur, o sea, toda la zona región que rodea Australia, básicamente. Entonces, como esos son los grandes compradores, son los que regulan. Y Australia, por la cercanía a todos esos países, es el que tiene, primero, mucho menos costo de logística y lo que tienen los compradores. Por eso nosotros estamos supeditados a esos valores. El tema con la lana hizo que muchos dejaran de dedicarse. Por otra parte, la cuestión climática, en Patagonia hay muchos campos que directamente, como el pasto ya, o sea, los suelos quedaron muy dañados, las pasturas ya no alcanzan, y cada animal necesita muchas hectáreas para alimentarse durante el año, cosa que en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, una zona verde, es totalmente distinto. Uno puede hablar en Buenos Aires de 15 ovejas por hectárea, cuando en Patagonia uno necesita quizás 2, 3 hectáreas para cada oveja. Por eso también es un negocio provincia de Buenos Aires, solo que el hecho de hacer un emprendimiento agrícola es mucho más rentable porque no tiene tanto manejo, pero el ministro del campo sabemos que es el clima, y si agarra una seca muy fuerte, ya sabemos que el emprendimiento agrícola puede fallar por completo. Ahora, hay una cuestión que es muy interesante de analizar, es la oveja está en todos lados, en cualquier lugar del país puede haber ovejas. No así vacas ni siembra, básicamente. En algunas regiones no se puede, entonces la oveja es la última alternativa, y esa es la razón por la cual Patagonia tiene tanta cantidad, y estamos hablando del 65% del rodeo de ovinos en todo el país. El negocio de la lana es ese. Y aparte, cada vez son más exquisitos, vamos a ser sinceros, son más exquisitos, y no todos tienen una producción lanera como para cumplir con esas necesidades. Estamos hablando de una lana merino, tiene que ser principalmente o corriel en su defecto o cruza, donde uno cruza lana corriel y merino, quizás afina un poco y tiene una conformación carnicera. Ahora, si uno va al resto del país, el foco está en la carne, principalmente, sí o sí. Hay un pequeño nicho en la leche, y como la leche, esto es un dato muy interesante, ahí tiene el TAM bovino Cuatro Esquinas en Tandil, el negocio de la leche es muy rentable, solo que hay que prestarle muchísima atención porque los tambos requieren una atención de una o dos ordeñes por día, y eso requiere de mucho trabajo encima, cosa que la agricultura se sembró, saludos, quizás hay que hacer algún repaso, pero no mucho más, y con las vacas, con los bovinos, pasa lo mismo. No es necesario tanto cuidado. Eso es una parte de lo que ocurre. Y el desarraigo del campo. Si uno necesita gente para trabajar en el campo, para todo el manejo de los ovinos, y no consigue, entonces se dedica a lo que le permiten las condiciones de trabajo. Sí, uno, yendo a lo que decía Isabel y un poco lo que decías vos, uno entiende que, y por lo que uno puede entender, pasa un poco por eso, ¿no? Por la rentabilidad a la par de otro ejercicio, porque vos hablabas de Australia, Nueva Zelanda, estamos hablando que estamos a la misma latitud que en la provincia de Buenos Aires. Digo, Sydney está a la altura de Pergamino, digo, las condiciones climáticas, los eucaliptos que tenemos acá son australianos, digo, las condiciones climáticas, es muy similar el terreno. Evidentemente la parte del ejercicio, que el otro obviamente es mucho más rentable y más rápido, bueno, tiene mucho más que ver. ¿Cómo pinta para lo que viene? ¿Qué vos lo ves, digamos, como que puede haber algún crecimiento? Y si lo hay, ¿por dónde tiene que pasar más allá de una política, ¿no? Que evidentemente eso siempre está mucho más lejos. En parte, el tema político no está tan lejos, te voy a decir, te voy a contar un detalle. ¿Por qué? Qué buen error que he metido, entonces. No es un error, pero, no es un pero error. me gusta que me haya equivocado, digo, en esto, de que, bueno, se están ocupando. Asustó, este año hubo algunos sustos durante el 2020,
Y esto tiene que ver con la ley ovina. Desde hace 20 años hay una ley que es una ley de estímulo a la producción ovina. Durante el tiempo, desde el 1 de abril del 2001, cuando comenzó a funcionar la ley ovina, el stock ovino se mantuvo, dejó de caer y se mantuvo, en algunos años subió un poquito, bajó un poquito, pero en promedio se mantuvo. Eso es un dato no menor. Ahora los aportes van a ir acomodándose. ¿Por qué? Porque cuando se instauró la ley ovina, a partir de ese momento había un desembolso distribuible en las provincias, en casi todas, excepto una sola provincia que no adhirió, que es Formosa. La ley ovina repartía fondos de 20 millones de dólares. Recordemos, 2001 era 1 a 1. Y como mucho cambiaba 1 a 1,40. Hoy día, los fondos que hay anualmente son 80 millones de pesos y el recupero anual que en el 2020 fue de 140 millones de pesos. Es decir, que la relación no da ni de casualidad 1 a 1 ni 1 a 10 siquiera. Pero se está apostando a la renovación. Como vence ahora el 1 de abril, se apuesta a la renovación, en este caso, por 15 años y por un presupuesto que se vaya flexibilizando en función de la inflación, que ahora estaría rondando, bueno, ahora ya se se estaba apuntando a 1.600 millones de pesos, pero ya, si miramos el dólar oficial, ya está rondando los 90 pesos. Así que ya empieza también a quedar chico ese presupuesto. Con un estímulo así de grande y una repartición en función del stock ovino de cada provincia, daría un estímulo mayor para que se pudiera trabajar. Ahora, hay dos formas de desembolso que uno se pregunta. Uno es con retorno y el otro es sin retorno. Depende del tipo de proyecto, es la forma de retorno. Se trata de créditos blandos, flexibles, que en algunos casos tienen los primeros 2 años de gracia, cosa de que pueda haber una devolución. Entonces, por eso digo, la política puede ayudar a que el sector ovino crezca. Ahora, una pregunta que quizás ahí uno empieza a hacerse a partir de todo esto que manejan de la plata y qué sé yo, es, ¿y es rentable el ovino? Les voy a decir que en la gran mayoría de las regiones de nuestro país es más rentable que cualquier otro emprendimiento. Y en la gran mayoría, inclusive, si nos focalizamos en el triángulo verde, entre Junín, Pergamino, Venado Tuerto, esa región, inclusive puede ser más rentable, porque los suelos se alimentan mejor, los ovinos engordan mejor y si uno elige la raza más adecuada, puede ser un trabajo muy interesante. Pero es un negocio que hay que llevarlo más, hay que tener algunas personas llevándolo adelante. Sin embargo, no es tan difícil. Y ahí es donde uno tiene que ver qué es lo que le conviene. Si uno apuesta a un buen manejo, puede ser que el negocio le sea rentable y los tiempos son menores. ¿Por qué? La gestación de una vaca, 9 meses. La gestación de un ovino, 5 meses. Para que ese cordero pueda ser vendido para faena, al destete son 3 meses. O sea que en 8 meses ya tiene un ciclo posible. Si uno engorda un poco más, 3 meses más, 4 meses más, supongamos, hace 5 meses, son en total 10 meses desde gestación hasta ese cordero que ya empieza a ser pesado, cosa que la vaca, para que ese ternero, desde la gestación hasta que sea vendido, tiene que pasar mínimo 2 años y medio. O sea que la bicicleta es mucho más rápida. Y en este país, que es difícil proyectar a largo plazo, el negocio puede ir por ahí. Ahora, Javier, el consumo de carne ovina aquí en nuestro país es muy bajo. Sí, está rondando el 1,1 kg, el 1,5 kg aproximadamente, mientras que las otras carnes, la vacuna está rondando los 50 kilos, la porcina está entre 15 y 18 kilos. Es muy bajo. ¿Eso qué significa? Que hay un espacio enorme para crecer. Y ahí la pregunta dice, bueno, ¿y cómo hacemos? Porque el que está cerca está relativamente cerca en el campo, puede consumir quizás en algunas fechas que va, aplaude en la tranquera y listo, cosa que tampoco está del todo bueno porque es faena informal y no cumple con las condiciones de inocuidad, pero supongamos que se pudiera hacer un traslado y empezar a trabajar con corderos más pesados, que hay razas que lo permiten. Si uno hace cordero más pesado, deja de lado ese cordero parrillero estacional, empieza a comer cortes. Yo vivo en ciudad, o sea, para conseguir una oveja tengo que hacerme 50 kilómetros desde donde estoy, entonces para mí conseguir es difícil, y si venden medio res o un cuarto de res, pero no venden cortes, tipo la pared, claro. Javier, pero digo, sí. pero no estaría bueno por ahí copiar un poquito a como fue el sector porcino, digo que
era lechón, pecho y olvídate, chorizos. Y que ahora en la carnicería le compite a la carne de vaca y puedes encontrar corte. Digo, por ahí entrar por ese lado, por la parte más culinaria y poder entrar en la carnicería no solo con el cordero, sino y tampoco la paleta, pero que haya corte, que se pueda hacer milanesa, digo, como lo comíamos cuando éramos chicos en el campo, ¿no? Digo, pero que se pueda entrar por ahí. Vos sabés que el año pasado yo hice un ciclo de entrevistas vía Instagram, lo probé porque tuve que confinarme como la gran mayoría, y elaboré, o sea, arranqué un ciclo de entrevistas vía Instagram con diferentes actores, no solo de la cadena ovina, sino también la porcina. Invité al ingeniero Juan Lisuchelli para preguntarle cómo sería, y él fue muy consultado por la Mesa Ovina Nacional para poder dar otro punto de vista. Otro que entrevisté fue Víctor Tonelli. ¿Por qué los nombro? Porque son muy referentes de otras cadenas y tienen una visión distinta. Hemos hablado con él muchas veces, sí. Sí, aparte es súper predispuesto. Y mucho de lo que hablan es el marketing, de instaurar, de mostrar y de hacer fácil el consumo. Víctor Tonelli, te juro, les juro, me acuerdo, me decía, hacela fácil, explica, empezá a contar las bondades de la carne, contá cómo consumirla. No es lo mismo, o sea, los sabores uno dice, y es muy fuerte, es muy así, muy asá, es distinta, sí, es otra carne. Pasa como con el porcino. La pregunta es, ¿cómo se hace? De a poco, pero empezar a mostrar cortes. Porque si vos no tenés en la góndola, vos podés decir, bueno, yo hago una campaña y en la carnicería empiezo a mostrar cortes ovinos. Pero ¿cuándo los muestro? Desde septiembre hasta abril, que es el periodo en que se tiene. Después, desde abril hasta agosto, septiembre, no se consigue. ¿Por qué? Porque no se hace tanto cordero pesado. El cordero pesado es la respuesta a esa pregunta. Si se hace cordero pesado, estamos hablando de un animal que a un rinde del 50% lo tenés que engordar más de 25 kilos, que es el peso del cordero zafrero, el peso del cordero a la cruz, a la estaca. Si se hace ya de 40, que te dé 20 kilos, ya puedes hacer cortes, si no es como difícil. Claro, un borrego, ya ahí te está yendo quizás a un animal pesado, y ahí puedes hacer cortes, si no es difícil, es como con el cochinillo, cuando se come el cochinillo que pesa 9 kilos, es una parte y comés con la mano prácticamente, porque es difícil inclusive. En cambio, cuando vos pasás ahí a hacer cordero pesado, podés hacer a la sartén, al horno, a la olla, cambiás. Inclusive vos apareces con un chuletero y podés hacer presentaciones mucho más interesantes. Y ahí se empieza a equilibrar un poco la cadena. Hay un camino para recorrer ahí. Y eso es lo interesante y la pregunta es, realmente es una de las más importantes en este caso. ¿Por qué no seguir ese camino? ¿Qué pasa que no se consume? Va a haber que promocionarla. Evidentemente falta promoción. Sí, como decía Ariel, ¿no? El hecho de cómo ha promocionado su carne y el cambio que ha tenido el tema del consumo de la carne porcina, como también ha crecido muchísimo lo que es el pollo. También, evidentemente, también cambió la manera de presentación. Uno ahora va a una pollería y tenemos solucionadas muchas cosas con, por ejemplo, ya algunos cortes que ya están prácticamente hechos, por ejemplo, las milanesas, las albóndigas y demás. Bueno, eso también habría que verlo. Exactamente, ocurre eso. En el ovino vos podés hacer milanesas, podés hacer cortes o sea, el cogote lo podés usar para hacer la olla. Hay que tener en cuenta un detalle, te cuento Isabel, para cocinar el ovino, o voy a remitirme mejor a un caso que se dio, le dijeron a la presidenta de turno en ese entonces, le dijeron que era afrodisíaca la carne porcina. Y lo dijo, y fue un detalle no menor, no pasó de largo para los que estamos en este ámbito, y fue muy interesante. Bueno, la carne ovina tiene unas cualidades increíbles, entre otras, es anticancerígena. Yo tuve cáncer en el 2019, así que no me di cuenta a tiempo, arranqué un poquito después, si no hubiera consumido mucho más. Tiene unas cualidades muy, muy excepcionales la carne ovina, que la hace distinta del resto y es la más saludable. Y la grasa ovina, que uno a veces cuando cocina queda mucha grasa, a veces y cuando se enfría se seca, es la grasa menos perjudicial para el cuerpo. Ajá. Entonces ahí ya aparecen otros detalles que quizás uno tiene que empezar a conocer. Entonces, estimular el consumo, y es parte de un programa que tiene la ley ovina, que es el programa Cordero Argentino, estimular ese consumo de alguna forma
a través de promociones de cortes, de enseñar a cocinar la carne ovina. Te tiro un tip para que ya vayas anotando, porque capaz que decís, che, yo voy a probar. El romero queda increíble, pero es la mejor combinación de la carne ovina. Uno puede ver muchas veces cuando va, por ejemplo, a la comida austríaca, la comida de toda esa región, usa mucho porcino, y en ese caso el porcino se acompaña muy bien con mostaza y con manzana. El buen compañero en este caso de la carne ovina es el romero, porque le da un sabor distinto y le quita todos esos mitos. Y otro detalle, si uno come cordero, por ejemplo, una de las opciones, ya te tiro un dato, es braseado. Si uno lo hace al horno, braseado es excelente. Lo haces al horno, todo cubierto en aluminio, y quizás, o sea, todo cubierto también con romero y queda muy bien. Ahora, la pregunta es, cuando uno cocina con salmuera, ¿cómo hacer con el tema de la salmuera? Uno hace un asado y le tira salmuera, y toda esa sal resbaló y se fue. En realidad la salmuera hay que incorporarla antes, no, o sea, durante el asado, porque salvo que sea el asado en forma horizontal, pero me refiero porque uno hace muchas veces el ovino a la cruz o a la estaca, con la salmuera, y lo único que hace es terminar enfriándolo. No hace otra cosa que eso. Pero la recomendación, supongamos, comprás una pata, una paleta, si podés el día anterior, 12 o más horas, 12 o 18 horas, sumergida en salmuera. La salmuera la haces sal gruesa, ajo y romero, si querés, sumergida. El músculo absorbe lo que necesita y después al día siguiente lo haces braseado y sale tiernísimo. Espectacular, me imagino. Tiernísimo. Me imagino. Javier, te agradecemos muchísimo este tiempo, nos has ilustrado tremendamente en lo que es el tema ovinos, en lo que es toda la cadena, ¿no? Todo, porque llegamos al final ya en la cocina, con la cacerola, con el horno, con las brasas prendidas en la parrilla. El panorama fue completo, así que te agradecemos muchísimo. Un placer, cuando quieran, volvemos a hablar, hay muchos temas puntuales que tocar, así que a disposición. Muchísimas gracias, hasta luego. A ustedes.